Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En Tesalónica, dificultades con los judíos. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos, y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Este Cristo, les decía, es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas mujeres de las principales. Pero los judíos, movidos por la envidia, reunieron a la gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, mientras gritaban estos: esos que habían revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y que Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, un tal Jesús. Al oír esto, la gente y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, los dejaron marchar. Nuevas dificultades en Berea. Inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos, al llegar ahí, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, que eran de un natural mejor de los tesalónicas, aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Muchos judíos creyeron, y también los griegos, entre los que había mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea había predicado Pablo las palabras de Dios, fueron allá y se dedicaron a agitar, alborotar a la gente. Entonces los hermanos hicieron marchar toda prisa a Pablo hasta el mar, mientras que Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden de Timoteo y de Silas que fueran a donde él lo antes posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en las sinagogas con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en la ágora con los que por allí se encontraba. Trataba también de conversaciones con algunos filósofos epicureos y estíocos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decían porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez allí le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva criatura que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y queríamos saber qué significan. Todos los atenienses y los forasteros que residían allí solo sabían pasar el tiempo contando u oyendo la última novedad. Pablo, de pie y en medio del Areópago, comenzó a decir así. Discurso de Pablo ante el Areópago. Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar a contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también que un altar en el que está grabada una inscripción al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciar lo que adoráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No había en santuarios fabricados por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si de alguno hubiera estado necesitado, el que a todos da la vida y el aliento. Además, cosas que él creó de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase
sobre toda la tierra, y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde había que habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas buscan y la hallan, pero no pensemos que se encuentran lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como han dicho algunos de vosotros, ¿por qué somos también de su linaje? Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, a la plata o a la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios pensando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia y por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía ante todos al resucitarlo entre los muertos. Al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Entonces Pablo les dijo allí y se marchó. Los dejó allí y se marchó. Pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita y una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Capítulo 18. Fundación de la iglesia de Corintio. Después de esto Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, originario de Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos salieran de Roma. Se llegó a ellos y, como era el mismo oficio, se quedó a trabajar en la casa de ambos y se dedicaban a fabricar tiendas. Todos los sábados discutían en ella la sinagoga y se esforzaba por la conversión, por convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús, al que los judíos, al ver que los ponía y proferían palabras infamantes, sacudió sus vestidos y les dijo: solo vosotros seréis responsables de lo que os suceda. Yo soy inocente, desde ahora voy a dedicarme a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo, que adoraba a Dios. El edificio donde vivía estaba pegado a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia y otros muchos corintios. Al oír a Pablo, creyeron y se bautizaron. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando, no te calles. Piensa que yo estoy contigo y que nadie te va a atacar, te atacará para hacerte daño, porque cuento con un pueblo muchísimo numeroso en esta ciudad. Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pablo, entregado por los judíos a la justicia. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos actuaron en común acuerdo en contra de Pablo, lo condujeron ante el tribunal y dijeron: este persuade a la gente para que lo adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía. Judíos, con calma, como es lógico. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas vuestras, ley allá vosotros, yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que Galión le diera esto ningún cuidado. Vuelta a Antioquía y partida para el tercer viaje.
Pablo se quedó allí todavía bastantes días después y se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se había afeitado la cabeza porque tenía un hecho devoto. Cuando arribaron a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió. Al despedirse les dijo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y se zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, se marchó a recorrer unas tras las regiones de Galicia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Apolo. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras y ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que había que enseñarle con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí, con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús.